término, la expresión pacto, pues es familiar a nuestro léxico diario. Sin embargo, por la misma costumbre y tradición, pues entendemos que puede ser un contrato, que puede ser un consenso de voluntades, bueno, acuerdos, y eso está bien. Pero dentro del contexto de las Sagradas Escrituras, pacto tiene unas connotaciones muy especiales, y son especiales porque es la palabra de Dios. En tal forma, vamos a hacerle la primera pregunta al pastor Sergio para que nos diga, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, qué podemos entender por pacto. Bien, así como lo decía el doctor Juan, estamos muy habituados al concepto, al menos no es tan extraño como tal vez otras palabras que podamos encontrar en la escritura. Es decir, pensamos en simplemente el pacto como un convenio entre dos partes. Y digamos que de manera muy general, al menos en principio, la Biblia da un concepto muy similar a esto. Es decir, es simplemente un convenio en el cual dos partes hacen promesas, se hacen ciertas estipulaciones para cumplir. Hay algunos castigos por incumplir las disposiciones de ese convenio. Lo podemos hablar, insisto, de manera general, si lo tomamos de un modo muy amplio, y lo podemos ver, por ejemplo, en el caso del pacto que hubo entre Isaac y Abimelech en Génesis 26. Ellos celebran un pacto en el cual, pues básicamente no quieren problemas el uno con el otro, hay algunas promesas allí, de hecho celebran ese pacto con una comida y podríamos, digamos, dejarlo de esa manera. Sin embargo, y sobre todo en el Antiguo Testamento, hay una particularidad con este concepto del pacto. Y es que cuando se habla de hacer un pacto, insisto, esto es más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo, se habla de cortar un pacto. No se habla de hacer un pacto, sino de cortar un pacto. Siempre se utiliza ese verbo cortar para hablar del pacto. Ahora, ¿a qué se debe esto? O sea, ¿por qué los autores del Antiguo Testamento ellos, digamos, tienen como esta noción común de que los pactos se cortan y no se hacen? Bueno, era costumbre en el antiguo cercano oriente que de hecho se cortaran animales por la mitad y se dispusieran las mitades como una suerte de camino por el cual aquellos que contraían el pacto pasaban por en medio de esas partes, simbolizando que si alguno de ellos quebrantaba las disposiciones de ese acuerdo, pues básicamente iba a tener la misma suerte que esos animales. Fíjense, por ejemplo, lo que dice Jeremías 34:18. Y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí cuando cortaron en dos el becerro y pasaron entre los pedazos. Entonces, básicamente como el concepto que se tiene de hacer un pacto. Cuando, de nuevo, cuando en el Antiguo Testamento se habla de hacer un pacto, en sí lo que se está diciendo es cortar un pacto. ¿Por qué? Porque se cortaban animales y los contrayentes del pacto pasaban por en medio de los animales diciendo, si nosotros incumplimos las disposiciones de este pacto, las promesas que hemos hecho, que tengamos la misma suerte que estos animales. Es decir, se estaban colocando bajo maldición. Ahora, pensemos que uno podría decir, bueno, es un poco como extremo, ¿no? Es decir, cortar, ¿qué culpa tiene un becerrito, qué culpa tiene una ovejita para que pues estas dos personas que celebran un pacto hagan este acto un poco como tan sangriento? Pero pensemos que estamos hablando de una cultura en la que no existían las notarías, no existía una forma como tal en la que se pudiera garantizar que la otra parte cumpliera con su parte del pacto. Por lo tanto, ellos invocaban esta maldición sobre sí mismos y esto lo hacían como una garantía de que se cumplieran las disposiciones del pacto. Ahora, es muy importante decir esto. Hay pactos de todo tipo en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero sobre todo en el Antiguo. Vimos y hablamos del ejemplo de Isaac con Abimelech en Génesis 26, pero hay otras clases de pactos también que se celebran entre personas. Por ejemplo, se nos deja ver en Malaquías 2 que el matrimonio es un pacto. ¿De acuerdo? Entonces esto también tiene alguna importancia allí. Pero el concepto de pacto es muy importante en la Biblia, al punto de que algunos eruditos
dicen que el concepto de pacto es el tema central de la Biblia. Yo no estaría tan de acuerdo con ello, pero sí considero que es un tema muy importante, porque de hecho Dios, para tratar con la humanidad, lo hace a través de pactos. Y entonces en la escritura nosotros vemos una serie de pactos que Dios hace con las personas en diferentes circunstancias, con diferentes condiciones, con las cuales Él lleva a cabo la obra de salvación. Entonces tenemos, por ejemplo, el pacto con Noé en Génesis 9, tenemos el pacto con Abraham en Génesis 15, aunque se habla de este pacto en Génesis 12, Génesis 17, Génesis 22, se replica a Isaac y a Jacob también. Tenemos el pacto con Israel, lo que se llama el pacto mosaico en Éxodo 19 al 24. El pacto con David se muestra en segundo de Samuel 7 y en el Salmo 89. Y por último, el nuevo pacto. Como tal, el texto clave está en Jeremías 31 del 31 en adelante. Entonces, cuando uno ve cómo Dios trata con la humanidad, Dios trata con la humanidad a través de pactos, es decir, que Dios de una manera simbólica y en algún caso una manera literal corta un pacto para llevar a cabo su plan de salvación. Bien, pastor Sergio. Escuchándolo en la parte conceptual sobre el pacto, con los ejemplos de Abimelech y la enumeración de otros pactos, estaba pensando, pastor Castellón, digamos, dentro de lo que es el ámbito jurídico, el ámbito de las leyes de una nación o de un estado, existe realmente lo que es la parte del contrato, pacto o consenso de voluntades. Y en este pacto o consenso de voluntades siempre hay un equilibrio en que tanto los dos que actúan en el pacto tienen los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones. Es un pacto, digamos, recíproco en el que si una de las dos partes incumple, bueno, cae precisamente en una sanción. Este ejemplo, digamos, llevado del derecho positivo, el derecho del hombre, es igual que un pacto o que los pactos que Dios hizo con su pueblo, bueno, con la iglesia, y los pactos anteriores en el Sinaí con David. Digamos que estos pactos tienen algunos requisitos que diferencian realmente lo que es un pacto dentro del derecho humano o positivo, pastor. Yo creo que aquí es necesario entrar en un concepto que está dentro de lo que es el pacto y es los tipos de pactos que hay. ¿De acuerdo? En la Biblia nosotros vemos que Dios, ya específicamente hablando de este trato de Dios con la humanidad, Dios trata con la humanidad a través de pactos y eso es precisamente lo que venimos hablando. Dios no simplemente habla al ser humano, sino que de hecho se relaciona con el ser humano a través de esos pactos, de este, digamos, compromiso que hay entre dos partes. Ahora, este es un tema muy debatido hasta el día de la fecha, mejor dicho, son las 3:12 minutos del 22 de enero del 2024 después de Cristo y todavía hay mucho que se habla con respecto a los tipos de pactos y esto pues se debe a varias interpretaciones que se dan a las escrituras. Ahora, yo creo que ahí o más bien es necesario examinar qué es lo que dice y cuál es el contenido de cada uno de esos pactos. Y yo creo que entra aquí una cuestión, es cómo Dios trata con la humanidad y quién es quién en la realización de ese pacto. Porque claro, como lo comenta el doctor Juan, en términos humanos, en términos de las leyes humanas, pues existen convenios que se hacen entre seres humanos, entre dos personas, digámoslo así, que tienen unos derechos frente a una constitución y demás. Y podríamos pensar que, pues bueno, es un pacto entre partes iguales, es decir, que como lo mencionaba hace un momento también usted, tenemos dos partes que frente a ese compromiso mutuo, pues tienen unos derechos que son iguales ante la ley. Y ante eso, digamos que pues no tenemos como mucho problema en pensar en eso. Es lógico que sea de esa manera. Pero cuando estamos hablando de Dios,
vemos que Dios es diferente a los seres humanos en todo sentido. Dios es absolutamente otro. Por tanto, cuando Dios plantea un pacto, por ejemplo, como lo hace con Abraham o como lo hace con David, con el mismo Noé, o cuando se habla del nuevo pacto, este tipo de pactos, pues evidentemente tienen unas características distintas. Y aquí entra un asunto muy importante de los pactos, que es el pacto irrevocable. Ahora, ¿qué quiero decir con irrevocable? Dios hace pactos con la humanidad en los que Él se compromete a ciertos compromisos, valga la redundancia, que sí o sí va a llevar a cabo. Es decir, Dios le dice, por ejemplo, Abraham le da una serie de promesas, tanto personales como nacionales como mundiales. Lo vemos esto en Génesis 12, lo reafirma en Génesis 15, lo reafirma en Génesis 17, en Génesis 22. Pero las personas específicas que entren a cobijarse bajo ese pacto pueden no llegar a disfrutar de esos beneficios si no atienden a la voluntad de Dios. Me voy a explicar con un ejemplo. El caso de Abraham, ¿de acuerdo? Dios, de hecho, en Génesis 15 celebra un pacto tal cual como lo hemos descrito. Abraham, recordemos que él corta los animales, pone las aves muertas a uno y otro lado de este camino, pero es solamente Dios quien pasa por el medio de los animales. Por lo tanto, Dios es el único que se compromete a llevar a cabo las bendiciones de ese pacto. Entonces, hasta ese punto entendemos que el ser superior tiene toda la autoridad y es quien se compromete con el ser inferior, que en este caso sería Abraham. Pero más adelante, por ejemplo, en Génesis 17, se nos dice que las personas que van a entrar, en el caso de Israel, y esto más adelante se ve después, que van a entrar en el pacto de Abraham, tienen que circuncidar a los niños varones. Pero ¿cuántos de esos que se circuncidaron en verdad disfrutaron de las bendiciones del pacto que Dios hizo con Abraham? Bueno, solamente aquellos que estuvieron bajo la voluntad de Dios. Entonces aquí lo que tenemos es un pacto irrevocable. Dios sí o sí va a llevar a cabo las promesas que dio a Abraham. Es decir, las promesas personales, evidentemente las hizo. Él fue próspero, él fue una persona muy influyente en su tiempo, tuvo un descendiente por el cual básicamente se iba a bendecir al resto de la humanidad, y ya voy a tratar ese tema. Le dio promesas nacionales que se cumplieron, al menos en parte se cumplieron durante el tiempo del Antiguo Testamento. Se le dio la promesa de la tierra, que si bien es cierto Israel la tuvo durante un tiempo, la perdió, pero según lo que vemos, pues Israel tiene que volver a tener posesión de esa tierra bajo la voluntad de Dios. En este momento Israel básicamente tiene posesión de parte de la tierra, pero son enemigos del Evangelio, según lo que leemos en Romanos 11. Al mismo tiempo, se le prometió a Abraham que su descendencia sería bendición para todas las familias de la tierra. Y Pablo nos dice en Gálatas 3 que Cristo es esa descendencia, y por eso nosotros aquí al otro lado del mundo, 3000 años después, podemos decir efectivamente Dios ha cumplido esa promesa. Entonces hablamos de un pacto irrevocable. Aquí entra el pacto con Abraham, el pacto con David y el nuevo pacto. Y también, digamos, el pacto con Noé. Muy diferente es el pacto que vemos con Moisés. Y aquí puede haber muchísima controversia, pero estoy convencido de que el autor de los Hebreos interpretó muy bien que era el pacto mosaico, porque el pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí fue un pacto en el cual Dios se comprometía a hacer cosas, pero los israelitas como nación también se comprometían a hacer cosas. Nótese que en este caso es como si Dios y la nación pasaran por en medio de las partes de los animales. ¿Qué dijo el pueblo después de escuchar la voz de Dios, el decálogo y el libro del pacto en Éxodo 24? Todo lo que el Señor ha dicho, eso haremos. Ellos se comprometen a llevar a cabo el pacto. ¿Y qué hicieron en Éxodo 32? Pues básicamente se pasaron el pacto por el arco del triunfo porque hicieron un becerro de oro. Ahora, ellos incumplen el pacto una y otra vez. Y vemos que Jeremías, nos dice en Jeremías 31, que Dios iba a hacer un pacto con la nación de Israel distinto al pacto que había hecho con sus padres en el monte Sinaí. Porque iba a ser un pacto diferente, porque la ley de Dios iba a estar escrita en sus corazones, que es precisamente el nuevo pacto. Entonces tenemos pactos irrevocables por una parte, y tenemos en el caso del pacto mosaico un pacto que es revocable, que se anuncia
en la cena pascual en el aposento alto, lo que llamamos la última cena, y por eso cuando nosotros celebramos en la iglesia la cena del Señor, no solamente proclamamos la muerte del Señor Jesucristo, no solamente anunciamos su resurrección, no solamente anhelamos que vuelva, sino que estamos diciendo, estamos bajo ese nuevo pacto, y que entra en vigor, de hecho, en Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Por tanto, en la Biblia tenemos dos tipos de pactos que Dios hace con el hombre. Tenemos el pacto irrevocable, que sería el pacto con Noé, que es un pacto para prolongar la creación, para que Dios lleve a cabo su plan de salvación. El pacto con Abraham, el pacto con David, el nuevo pacto, donde él es el único que se compromete a hacer cosas, ¿de acuerdo? Y tenemos un pacto revocable, que es el pacto con Moisés, en el cual tanto él como la nación se comprometen, pero debido a que era un pacto de hecho temporal, Dios dice, voy a establecer un nuevo pacto con ellos, un pacto que de hecho es perpetuo y que todavía está por cumplirse en la nación de Israel. Gracias, Pastor Sergio. Pastor, en Morales, Cauca, hay un pastor que tiene una comunidad, una iglesia en las comunidades ancestrales. Él siempre se ha estado comunicando y él dice, gracias, Pastor Sergio, he aprendido mucho, lo sigo en redes sociales. Y él dice que siempre ha tenido, digamos, no dificultad, sino como una especie de no tener claro lo que son los pactos condicionales y los pactos incondicionales. Y él dice que sí, le puede explicar por qué es condicional y por qué otros son incondicionales. Bien, esta categorización de pactos condicionales e incondicionales se suele dar con respecto a cómo se interpretan ciertos aspectos, sobre todo el pacto de Dios con Abraham. Es decir, Abraham tenía que cumplir condiciones para que Dios derramara esas bendiciones que él había dicho en Génesis 12. Y esa es una pregunta que de hecho ha tenido a muchos teólogos estudiando tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, yo procuré utilizar una categorización diferente. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que en el caso del pacto de Dios con Abraham, Dios efectivamente va a llevar a cabo todas las cosas que él dijo, es decir, todas las condiciones que él dio, es Dios quien las lleva a cumplimiento. Como les decía en Génesis 15, quien pasa por en medio de los animales es Dios en la forma de un horno y de una llama, de un horno humeante y de una llama de fuego. De hecho, reconocemos que Abraham trataba de espantar las aves, que cuando cayó la noche, él se llenó de mucho temor y vio esto, y Dios le promete, Dios hace ese pacto con Abraham. Entonces, ¿Dios va a llevar a cabo esas promesas? Sí. Es decir, por más que Abraham hubiera sido de pronto una persona no precisamente buena y que no lo fue, porque Abraham fue bastante pecador, cuando uno ve la carrera de Abraham, uno se da cuenta que el hombre era muy propenso a mentir, el hombre, bueno, tenía por allí tenía pies de barro, por decirlo de alguna manera. Y aún así Dios, las promesas que le hizo a Abraham, se las da a Isaac, se las da a Jacob, y con base en ese pacto, libera a la nación de Egipto. Ahora, recordemos entonces que es por amor a los patriarcas que Dios saca a la nación de Israel de su yugo de Egipto, y por tanto podríamos decir, bueno, el pacto que Dios hizo con Abraham es incondicional, es decir, Abraham no tenía que hacer nada para que Dios llegara a cumplir esas promesas. Sin embargo, yo creo que esa categorización de condicional e incondicional podría ser un tanto problemática. ¿Por qué? Por lo que he dicho acerca de las personas como tales que se colocan bajo el pacto de Abraham a la hora de circuncidarse, y esto es en el Antiguo Testamento. Porque muchas personas, muchos hombres se circuncidaban y al octavo día y lo hacían con todo el ritual y todo como lo decía el Antiguo Testamento, como lo decía la Torá, pero sus vidas no habían sido transformadas. Y de hecho, lo que hicieron fue pecar en contra del Señor. Ahora, pensemos, por ejemplo, en el hecho de que Moisés casi muere por no circuncidar a sus hijos. Recordarán ustedes el episodio en Éxodo 4, que Séfora fue la que tuvo que circuncidar a los hijos de Moisés. Entonces, nos damos cuenta de que es cierto que Dios va a llevar a cabo la obra que prometió hacer, porque él se comprometió a hacer esa obra,
pero las personas individuales que venían bajo ese pacto y que no estaban dentro del plan salvador de Dios, pues no iban a disfrutar de esas bendiciones. Ahora, pensemos en el pacto de Moisés, ¿de acuerdo? Dios dice, ustedes van a ser mi especial tesoro, ustedes van a ser un real sacerdocio y tal, si obedecen esto que les digo. ¿Qué dice la nación? La nación dice todo lo que ha dicho el Señor, eso haremos. Pero vemos que toda la historia de Israel es desobediencia tras desobediencia a ese pacto. Entonces, ¿qué sucedió? Que sobre ellos caen las maldiciones que estaban en Deuteronomio 28, que para el oyente que esté interesado puede tomar Deuteronomio 28 desde el versículo 15 hasta el final, son 78 versículos, creo. Y ustedes cogen eso y lo comparan con la historia de Israel hasta el cautiverio y es exactamente lo mismo, punto por punto. Lo que sucede, que Dios les dijo, ustedes cumplen, ustedes tienen bendición, ustedes no cumplen y van a tener maldición. Y allí podríamos hablar también de un pacto condicional, es decir, ellos se pusieron bajo las condiciones que Dios les había puesto para obtener esa bendición, no obedecieron y pues evidentemente tuvieron esa maldición. Pero como les digo, yo preferiría, y esto es más a título personal, hablar de pactos irrevocables, es decir, que son eternos, que Dios se compromete por toda la eternidad a cumplirlos, y un pacto revocable, es decir, un pacto que de hecho llega a su fin con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿de acuerdo? Entonces, espero que esto haya resuelto la duda, es decir, el pacto incondicional es aquel en el que solamente Dios se compromete a cumplir las disposiciones del pacto y el pacto condicional es aquel en las que tanto Dios como la nación se comprometen con cumplir estas disposiciones. Pero, de nuevo, creo que existe alguna dificultad con mantener esa distinción. Yo preferiría hablar de pactos revocables e irrevocables, según lo vemos en la escritura. Bien interesante, pastor, lo que nos ha indicado y en verdad que es una muy buena precisión desde el punto de vista de la exégesis de poder mejor hablar de irrevocable, irrevocable y no condicional e incondicional por las precisiones que nos ha dado el pastor Sergio. Pastor, ya nos estuvo hablando inclusive de todos los pactos que se registran en las Sagradas Escrituras. Pero qué bueno que este es un tema que a veces no distinguimos el pacto edénico, el noénico, bueno, el abrahámico, el davídico, pero qué buena pastor que, claro, esto sería cada pacto por lo menos para un programa, pero qué bueno que nos pudiera indicar, así como en una síntesis, en un resumen, cada uno de los pactos y cuál es como lo principal para que nuestros oyentes tengan claridad de cómo hay una serie de pactos, pero que hay diferencias en razón a la voluntad de Dios para su pueblo, pastor. Así es. Entonces, básicamente, digamos, partes de la Biblia que registran la palabra pacto, esa palabra en hebreo brit, que de hecho recordemos que no es hacer un pacto, sino cortar un pacto, se encuentra inicialmente con Noé. En el Génesis 9, desde Génesis 9 se empieza a hablar de que Dios hace un pacto y este pacto de hecho es un pacto incondicional, si se quiere, o irrevocable. Recordemos que prefiero esa terminología en el sentido de que Dios promete que la creación va a durar lo suficiente para que Dios de hecho lleve a cabo su plan. Dios dice, yo no voy a volver a destruir a los seres vivos a través de un diluvio, sino que de hecho las fuerzas de la naturaleza van a permanecer constantes hasta el final. Eso es lo que básicamente dice este pacto y Dios promete eso y cada vez que nosotros vemos el arco iris recordamos de hecho que Dios está guardando ese pacto. O sea, Dios nos está diciendo cuando vemos el arco iris, este muy bello fenómeno óptico, lo que nos está diciendo es, no se preocupen, yo voy a llegar hasta el final de mi obra redentora y voy a llevar la creación hasta ese último lugar que es la renovación de todas las cosas. Entonces, eso por ese lado, no se le dice a Noé que tiene que hacer algo para que eso suceda. Por lo tanto, pues no es como que la humanidad tenga que obedecer toda para que Dios llegue a hacer eso, no, Dios lo va a hacer, ¿listo? Entonces, por ese lado podemos hablar de que es irrevocable, no existe como algo que pueda quitar como tal ese pacto de allí.
Luego tenemos el pacto de Dios con Abraham, o el pacto abrámico, que pues, se registra en varios lugares, Génesis 12, Génesis 15, 17, 22, se le repite a Isaac, se le repite a Jacob, y encierra toda una serie de promesas hacia Abraham, promesas personales de bendición personal, promesas nacionales, que de él iba a surgir una nación, que de hecho tendría que ser como el faro en medio de la oscuridad del pecado, perdón, y también se le dan promesas internacionales, precisamente eso, que a partir de su simiente, de su descendencia, todas las naciones de la tierra iban a ser benditas, que también vemos que como Dios es el único que pasa a través de las partes en Génesis 15, es Dios quien se compromete a hacer estas cosas. Es un pacto irrevocable porque hasta el día de hoy estamos disfrutando de algunas de esas bendiciones precisamente, siendo Cristo la descendencia de Abraham por la cual son benditas todas las familias de la tierra. Y lo que quería decir Dios ahí es que incluso aquellos que no sean descendientes físicos de Abraham, que crean en Cristo, van a tener también esa bendición, esa cercanía con Dios. Luego tenemos, si hacemos el recorrido bíblico, el pacto que Dios hizo con Moisés, ¿de acuerdo? Este pacto que pues no es con Moisés como tal, sino que Moisés es el mediador entre Dios y la nación de Israel. Entonces lo que nosotros tenemos allí es que Dios le dice a la nación, los voy a bendecir si ustedes hacen esto y ustedes van a tener maldición si ustedes hacen lo otro o si no obedecen a estas indicaciones. La nación dice, nosotros vamos a obedecer. Evidentemente no lo hicieron, o sea, duraron más diciendo eso que haciendo el becerro de oro. Y en este tenemos un pacto que es revocable. ¿En qué sentido? En el que se muestra como desde un principio, incluso en Deuteronomio 30, se da como esta indicación de que este pacto no iba a durar para siempre, en el sentido de como lo hace el pacto abrámico, como lo es el pacto davídico, el nuevo pacto. Y de hecho Jeremías y los profetas Ezequiel y Isaías hablan de que Dios iba a establecer un nuevo pacto con la nación de Israel, del cual de hecho la iglesia hoy es beneficiario. Y pues gracias a Dios que es así, ¿no? Porque precisamente nosotros tenemos el Espíritu Santo como señal de ese nuevo pacto. Entonces tenemos ese pacto que es revocable. Luego tenemos el pacto con David, en donde Dios le dice a David, y yo creo que aquí este concepto de ser irrevocable o revocable queda mucho más claro, porque Dios le promete a David que uno de sus descendientes se iba a sentar en el trono de Israel para siempre. Ahora sabemos que ese descendiente es Jesucristo, que es precisamente lo que sucede, lo que se le muestra a María en Lucas 1 y en Lucas 2 acerca de que Él es la esperanza de Israel, de que Él iba a ser el rey de Israel. De hecho, en lo que llamamos la parte previa al Magnificat, es decir, la revelación de Gabriel a María, lo que le dice es que Él va a ser, él se va a sentar en el trono de David para siempre. Entonces, es verdad, o sea, Dios va a cumplir esa promesa y la va a cumplir porque hoy, pues, Jesús no está sentado en el trono de Israel porque Israel está en una desobediencia absoluta, pero sí va a venir a reinar sobre Israel en el milenio. Pero nótese que en este pacto Dios dice que los descendientes de David, si no obedecían a Dios, iban a ser castigados con varas de hombres. Y fue efectivamente lo que sucedió. Vemos el caso de Manasés, que fue el rey más malo de Judá. ¿Sí? Un rey terrible que Dios tuvo que castigarlo, pero a pesar de que ese rey en particular no estuvo bajo los lineamientos de los mandamientos de Dios, ese pacto sigue cumpliéndose, o sea, sigue con ese vigor, no se ha anulado en ningún momento. Por eso hablamos de que es irrevocable. Dios lo cumple a pesar de que haya personas que estén bajo ese pacto que no satisfagan la voluntad de Dios. Y por último, tenemos el nuevo pacto, que es el pacto que se promete sobre todo en Jeremías, pero que también está en Ezequiel, que también está en Isaías y en algunos de los profetas, de los 12 profetas, donde Dios dice, este pacto que yo hice en Sinaí va a revocarse, va a quedar obsoleto y voy a hacer un nuevo pacto. Y hoy día la iglesia disfruta de ese nuevo pacto, pero va a llegar un día en el cual Israel también va a disfrutar de ese nuevo pacto y va a entrar también en ese nuevo pacto, que es lo que dice Pablo en Romanos 11, porque son irrevocables el llamamiento y los dones de Dios. Está hablando precisamente de Israel, todo Israel va a ser salvo, como dice que de Sion vendrá el libertador. Entonces, vemos que esos son como los pactos que están como tal en la Biblia. Gracias, pastor. Qué bueno. Esa claridad de todos los pactos, amigo, para que vuelva a tenerlo presente, retener mejor el contenido, vuelven a ver el video. Pastor,
¿Cuál es el pacto de las obras? Siempre acá ha habido bastante inquietud también, bastante debate, de pronto algunas posiciones distintas, pero qué bueno, pastor, que nos explicara cuál es el pacto de las obras y en qué consiste. Bueno, aquí yo entro en discrepancia con un grupo de hermanos que considera que los pactos de los que yo he hablado, de hecho, hacen parte de un programa de pactos que está por encima, por decirlo de alguna manera. Me refiero a los hermanos, no todos, pero sí a un muy buen grupo de los hermanos así llamados reformados, es decir, que siguen como toda esta línea de Juan Calvino, de la Confesión de Fe de Westminster, de la Confesión Bautista de Londres, etcétera, etcétera, que hablan acerca de que estos pactos que he mencionado son de hecho manifestaciones de un pacto que se llama el Pacto de la Gracia. ¿Bien? Y ellos hablan de lo que se podría denominar pactos teológicos. Se llaman pactos teológicos, ¿por qué? Porque se deducen a partir de una teología que se supone que sale de la Biblia. Y ellos hablan de tres pactos, del pacto de la gracia, del pacto de redención y del pacto que nos trae hoy y que nos reúne en este programa, que es el pacto de las obras. Ahora, yo creo que no hay digámoslo así, una evidencia o un respaldo bíblico sólido para poder hablar de que hay un pacto de obras, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es el pacto de obras como tal? Bueno, se habla dentro de esta teología reformada, aunque insisto, no todos los reformados están de acuerdo con que hay un pacto de obras, pero básicamente lo que dicen es que Dios hizo un pacto con Adán, cortó un pacto con Adán en el huerto del Edén antes de la caída. Eso es algo que no está en Génesis. Si ustedes leen Génesis 1 y 2, eso no está, ¿de acuerdo? Pero sí hay un mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? El mandamiento es, se le dice a la raza humana, a los primeros padres, que no pueden comer del árbol, ¿de acuerdo? El conocimiento del bien y del mal. Ese es el mandamiento. ¿Por qué? Porque el día que coman de ese árbol, ciertamente van a morir. Eso es básicamente lo que dice el Señor. Hay un mandamiento allí. Bueno, estos teólogos dicen que ese mandamiento de hecho es un pacto que Dios hace con Adán, diciéndole que si Adán no come del fruto del conocimiento del bien y del mal, va a tener acceso al árbol de la vida y va a tener la vida eterna. Pero que si Adán come del árbol del conocimiento del bien y del mal, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, va a morir y no va a tener acceso al árbol de la vida. Ese es más o menos como lo que se dice que es el pacto de las obras. Este se basa en un texto que es Oseas 6:7. Oseas 6:7, y lo voy a leer. Dice, pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. Entonces, los teólogos que creen en estos tres pactos, que se suelen denominar los teólogos del pacto, ¿listo? Pues básicamente todo cristiano es un teólogo del pacto, pero bueno, vamos a respetar las etiquetas que históricamente están allí presentes. Los teólogos del pacto dicen, miren, ahí en Oseas dice que Adán tenía un pacto con Dios y que precisamente fue transgredido, que Adán transgredió ese pacto, no cumplió con ese pacto. Ahí tenemos un inconveniente. La mayoría de las versiones en español dice efectivamente que Adán, o sea, pero ellos como Adán, pero ellos como Adán, la mayoría de las traducciones dice esto. El problema es que la palabra en el hebreo, que es Adam, puede ser el nombre propio, Adán, o la palabra hombre o hombres. No sé si me hago entender, es decir, que la palabra Adán puede significar cualquiera de estas dos cosas, puede significar el nombre propio Adán, pero también significa la palabra hombres. Y cuando uno ve el contexto de esta parte de Oseas, al parecer es mucho mejor inclinarse por la traducción de hombres. eh, Leería algo así, pero ellos como los hombres han transgredido el pacto, allí me han traicionado, y probablemente se está refiriendo al pacto mosaico, al pacto de la nación de Israel en Sinaí. Entonces, si tenemos y asumimos ese entendimiento exegético de ese texto,
pues nos quedamos sin una base sobre la cual hablar acerca de que existió un pacto de obras en el Edén. Y eso hablando exegéticamente, pero es que teológicamente también tenemos un inconveniente allí que no es tan fácil de resolver. ¿Cuál es ese problema? El problema es que el pacto de obras parece estar apuntando a una salvación que es por obras y no por gracia por medio de la fe solamente, Mm. como es en el resto de la escritura. Ahora, yo con esto no quiero acusar a mis hermanos que creen en estos pactos y les estoy acusando de que existen dos formas de salvación, una forma por obras y otra por fe. No, o sea, no quiero que eso salga de mi boca, eso no va a salir de mi boca. Pero si nosotros llevamos hasta sus últimas consecuencias el concepto del pacto de obras tal como lo plantean, lo que parecen estar diciendo es que de una u otra manera Adán hubiera podido ser salvo por sus obras y no por Mm. la gracia por medio de la fe, que es lo que Pablo dice, por ejemplo, en Efesios 2. Entonces, en conclusión, y yo respeto a estos hermanos, son de gran bendición y de sus lecturas y de sus predicaciones yo me he visto muy beneficiado. Yo no creo que podamos ver en el texto bíblico ese pacto de Dios con Adán en alguna parte de la Biblia. Yo creo que la Biblia es muy explícita al hablar acerca de los pactos que Dios ha hecho con la humanidad. Explícitamente se dice que Dios hizo un pacto con Noé, con Abraham, con la nación de Israel, incluso con David. En segundo de Samuel 7, Dios no dice que hizo un pacto con David, pero el Salmo 89 sí lo dice, por ejemplo. Entonces, digamos que ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta y creo que hay que ser más atenidos al texto y tal vez no imponer un sistema teológico para que cuadre con para que la Biblia cuadre con él, sino que mi sistema teológico surja de la Biblia y me muestre a mí cuál es esto. Entonces, de nuevo, yo sé que aquí puede haber alguna discrepancia y no quiero en ningún momento, digamos, oponerme de una manera carnal, tal vez una persona que sostenga esta doctrina, pero creo que exegéticamente hablando y teológicamente hablando también, este concepto del pacto de obras se queda un poco corto frente a lo que se muestra en la escritura. Gracias, Pastor Sergio, por la explicación, porque sí, en verdad hay muchas posiciones y lo que se dice, ¿no? Pues lógico que estas posiciones son merecedoras de respeto, pero desde luego que tenemos que ceñirnos siempre a las Sagradas Escrituras. Pastor, ¿y no será que la confusión puede venir cuando no se tiene claro qué es lo que significa obras en todo el contexto bíblico? Porque unos lo pueden, digamos, mirar un concepto material y otros lo pueden mirar un concepto eminentemente espiritual. ¿No será de pronto ese el problema? Porque no sabemos en verdad qué son las obras o cuáles son las obras o qué naturaleza tienen las obras de la que habla la Sagrada Escritura. Bueno, yo pienso que lo que yo he podido leer acerca de esto, y esto es un concepto, esto es algo que viene de siglos atrás, o sea, esto no es un problema de hace 2 días. Los teólogos vienen mascullando sobre esto desde hace mucho tiempo. Yo creo que el problema que existe con respecto a la interpretación de los pactos está en cómo nosotros como cristianos manejamos el Antiguo Testamento. Es decir, hay una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es lo que plantean los hermanos reformados, en el sentido de que Dios hizo un solo pacto y a partir de ese solo pacto de gracia, el cual no se habla en la Biblia por ningún lado, eh, Dios ejecuta su plan de redención. O existen ciertas diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que nos permiten ver que si bien es cierto, el plan de Dios es uno, él va obrando de diferentes maneras conforme va desarrollando toda la historia de redención. Entonces yo creo que el problema en esta cuestión de los pactos está en cómo nosotros abordamos esa cuestión de la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si se me permite mi posición personal, esto es Sergio Castellón, listo, no es, no, esto está en primera de especulaciones, siempre molesto con ese mal chiste, pero es algo que es propio acá. Yo creo que la escritura, y ya hablando un poco más en serio,
La escritura muestra que existe evidentemente una continuidad, es un mismo Dios, es un mismo plan de redención, pero sí hay diferencias, hay unas discontinuidades entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, Israel no es lo mismo que la iglesia, el pacto que Dios hizo con Moisés era con la nación de Israel. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto y bajo diferentes promesas, bajo diferentes preceptos. Entonces, yo creo que la dificultad radica en cómo nosotros vemos esa continuidad o discontinuidad entre ambos testamentos. Eh, este es un tema de debate muy grande, sí, pero yo creo que de hecho el autor de Hebreos nos muestra que si bien es cierto, es un mismo plan que Dios ha tenido desde la eternidad pasada, conforme Dios lo va desarrollando, ha habido algunas diferencias entre unos y otros momentos de esa historia de redención. Y por eso yo prefiero ceñirme a lo que la Biblia dice que son pactos y no de pronto a ciertas, no quiero llamarlo especulaciones, llamémoslo razonamientos que pueden salir de un sistema teológico u otro. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que por ahí está el quid del asunto. Gracias, pastor. Excelente explicación. Y mira, amigo oyente, lo que nos ha llevado el pastor Sergio es precisamente mirar cuáles son las posiciones, examinarlas, respetarlas, pero lo más importante es ir a las Sagradas Escrituras. Y por eso es importante, amigo oyente, que usted vuelva a escuchar el contenido y además lo examine usted en su estudio, en sus devocionales diarios. Pastor, hay otra pregunta que también a veces incurrimos en muchos errores, de pronto por falta de una explicación clara de acuerdo a la Biblia. Y es precisamente la diferencia que hay entre un pacto y una promesa. Bueno, aquí es bien interesante porque podríamos decir, si lo colocamos de una manera muy general, que el pacto es un compromiso y la promesa es el contenido de ese compromiso. Bien, yo entiendo que eh, sobre todo hay incluso Biblias que ahora, la Biblia de las promesas, no sé si de pronto los oyentes conozcan estas Biblias y cogen ciertos versículos bíblicos y los señalan con otro color para mostrar que eso es una promesa. ¿Bien? Pero yo creo que cuando uno empieza a ver cómo Dios hace promesas, y no me refiero a promesas a personas en particular, porque hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Si Dios por ejemplo, le dice a Abraham, vete de tu tierra, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré y te bendeciré, de todas estas formas que lo dice en Génesis 12. Yo honestamente no creo que Dios ordene a todos los cristianos a irse de sus casas a una tierra que les muestre o una casa que les muestre para bendecirlos. No creo que ese sea el principio que subyace ahí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Me refiero a las promesas en general, a promesas, digamos, por ejemplo, de que si una persona es cristiana, tiene el Espíritu Santo, lo cual lleva a su salvación hasta el final de su vida, es decir, que el cristiano no pierde su salvación, por ejemplo, o que si el cristiano está en el Espíritu, pues va a poder dominar la carne, todo este tipo de promesas. Siempre están enmarcadas dentro del concepto del pacto. Es decir, para el cristiano, por ejemplo, las promesas que tiene el cristiano de parte de Dios siempre están enmarcadas bajo el nuevo pacto. El hecho de crecer en santificación, el hecho de ser bendición para otros, el hecho de hacer buenas obras incluso, todas esas cosas están enmarcadas bajo el nuevo pacto. Entonces yo creo que el pacto es un compromiso y la promesa es el contenido de ese compromiso que Dios hace consigo mismo para llevar a cabo ese pacto. Entonces, la salvación, el futuro, la vida eterna, la habitación del Espíritu Santo, todas estas cosas que son promesas para los creyentes están enmarcadas en el nuevo pacto, en este caso que pues es el pacto bajo el cual nosotros estamos y que celebramos en la cena del Señor. Ahora, yo creo que aquí cabe hacer una advertencia muy importante que podría parecer salida del tema, pero no lo es. Y es el hecho de que en muchas iglesias se ha puesto de moda desde hace algunos años esta cuestión de hacer pactos financieros con el fin de recibir algo de parte de Dios. Ahora,
No sé si durante lo que hemos hablado en el programa esto ha quedado claro y espero que sí. Es Dios quien toma la iniciativa para hacer un pacto con los seres humanos, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, el nuevo pacto, lo que sea. Esos pactos es Dios se compromete a hacer toda una serie de cosas, pero Dios es quien toma la iniciativa. Ahora, cuando hay una persona que le dice a usted, "Ah, es que tiene que hacer un pacto de X o de Y o de Z para que Dios lo bendiga", tenga mucho cuidado, porque es Dios quien hace el pacto. No uno tiene la capacidad de obligar a Dios a bendecirlo a uno. O sea, a mí me parece eso algo vulgar, pensar que yo con una vida, perdón, con una vida que Dios me dio, con los medios económicos que Dios me dio, yo puedo obligar a Dios a que me dé algo. Eso es absurdo. Es decir, me parece que es una aberración del concepto de pacto. ¿Sí? Entonces yo creo que hay que de nuevo volver a la Biblia, como decía el doctor Juan hace un momento. Necesitamos volver a la escritura y entender que de hecho como creyentes ya estamos bajo el nuevo pacto y que eso es mucho mejor que las migajas que pueda yo obtener de dar una determinada cantidad por una causa X para tratar de obligar a Dios a que me dé algo. Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Dios es nuestro Padre, pero también es el Dios todopoderoso y majestuoso. Seamos reverentes y tengamos cuidado con ello. Ya tenemos maravillosas promesas de parte de Dios. O sea, sabemos que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y yo creo que esa promesa es maravillosa. Tenemos la promesa de que Él va a proveer para nosotros conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos la promesa de que lo veremos a Él tal cual es cuando ya estemos delante de Él. ¿Qué más necesitamos? Es decir, ¿qué más hermoso puede haber que saber que vamos a encontrarnos con Él cuando ya no estemos en esta tierra? Gracias, Pastor Sergio. A propósito, una hermana desde el municipio de Tamalameque, es en bajo Magdalena, ella precisamente hace esa pregunta, le dice, Pastor, lo he estado siguiendo en sus redes y me gustaría que me aclarara si es bíblico los pactos o las siembras. Bueno, el pastor ya había dado respuesta, pero dámosle respuesta a esta hermana en esa bella región del Bajo Magdalena, Tamalameque. Claro que sí. La respuesta corta es no. La respuesta larga es no y cuidado con este concepto. Yo sé que en un momento de necesidad, en un momento tal vez de desesperación por alguna situación, no solamente económica, sino tal vez por la enfermedad propia o de un familiar o lo que sea que se esté atravesando, pueda uno pensar que puede torcer el brazo de Dios con lo que uno pueda dar. Y eso no es así. Es decir, de nuevo yo lo digo, Dios es nuestro Padre y es un Padre amorosísimo, es decir, siempre, como dice el Salmo 23, pone mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores y amén a eso, pero al mismo tiempo Él es Dios y Él es todopoderoso, Él es majestuoso. El Salmo 135 dice que Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. Por tanto, nuestra actitud no es yo voy a dar para ver si le puedo torcer el brazo a Dios, sino que sea lo que dice Pablo en Filipenses 4, que todas nuestras peticiones sean conocidas delante de Él con toda súplica y acción de gracias, porque es que es así, para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo no quiero apuntar a ninguna persona ni apuntar a ningún corazón, pero sí apunto a esas prácticas que no están en la Biblia y que de hecho son antibíblicas. Hermana y hermanos, ustedes que me escuchan hoy, nuestro Dios ha dispuesto a nosotros, para nosotros, a su Hijo Jesucristo, a su Hijo Jesucristo. Hay una reflexión que yo quiero hacer para cerrar con esto, de que no podemos torcerle el brazo a Dios, a nadie le ha torcido el brazo a Dios nunca y nunca lo va a hacer porque Él es todopoderoso. Pero yo quiero hacer una reflexión, hermanos, para que vean el lugar privilegiado que nosotros tenemos como cristianos. Un rabino judío en el siglo IV, pues como judío, evidentemente no cree en la Trinidad, y es entendible.
Pero él hizo un análisis tan poderoso para que pensemos en el privilegio que tenemos de ser cristianos. Y él decía, ¿cómo es eso de que Dios tiene un hijo? Esa era la pregunta que él hacía. Y fíjense lo que él afirmaba, lo que reflexionaba acerca de que si Dios tenía un hijo, ¿cómo es posible que se estuviera en la cruz del Calvario? ¿Cómo es que Dios el Padre entrega a su hijo en la cruz del Calvario? Si Dios, si ese Dios Padre no permitió que Abraham asesinara a su hijo en el monte, sino que lo detuvo, ¿cómo no iba a consumir hasta las cenizas todo el universo antes de que tocaran a su hijo? Qué reflexión. Y la verdad, humanamente, ese hombre tiene razón. Es decir, yo pienso en mis dos hijos, en mis chiquiticos. Y yo los veo y yo digo, el que se meta con ellos tiene que pasar por encima de mi cadáver. ¿Sí? Y mejor dicho, yo voy a pelear con uñas y dientes por defenderlos a ellos. Pero Dios nos dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué más podríamos pedir? Excelente. Gracias, Pastor Sergio. Pastor, para quienes queremos seguirlos en su parte virtual, en sus redes, qué bueno que nos indicara en cuáles podemos acceder. Bien, básicamente los invitamos a que puedan seguirnos en la página de Facebook de nuestra iglesia Comunidad de Gracia Bogotá. Pueden buscar así en el buscador de Facebook Comunidad de Gracia Bogotá. Y están todos los recursos de nuestra iglesia que estamos subiendo varias veces por semana mucho contenido de las predicaciones, de las enseñanzas que nosotros damos allí. Para aquellos que están interesados en visitarnos aquí en Bogotá, nuestra iglesia se encuentra ubicada en la carrera 45A, número 11896, carrera 45A, número 11896. La iglesia queda entre las estaciones Pepe Sierra y calle 127 en la autopista norte, en el sentido norte-sur. Y ustedes ven una zona verde que queda al lado de un concesionario. Detrás de ese concesionario queda nuestra congregación. Nuestros servicios dominicales son a las 9 y a las 11 de la mañana y están más que invitados para que nos puedan acompañar. Gracias, Pastor Sergio. Bendiciones por la exposición, la enseñanza. A Muchas usted, gracias. amigo, síganos y pueden volver nuevamente a ver el contenido en WhatsApp. Agradecemos a Carlos Páez, gracias. También en YouTube. Miramos al Alfonso Garay y en mi WhatsApp. Gracias a Carmen en Sogamoso, a Alcira en San Juan de Río Seco y en Pereira a la familia Correa. Bendiciones. Vuelvan a ver nuevamente el contenido porque es de gran edificación, está muy bien explicado. Reiteramos cordial saludo y agradecimiento al pastor Sergio Castillón y a Fuego AM por estar acá en El Impulso. Bendiciones para todos en el Control Master Tanis, quien les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte.